El día que apareció a la puerta de la escuela, me tomó por sorpresa. Sus enormes ojos negros, su cabello azabache y una dentadura envidiablemente blanca y alineada. Su apretón de manos me dejó adoloridos los dedos. «Leonardo, me llamo Leonardo», dijo con cierta timidez. Llevaba un sobre de una carta que me entregó para que se la leyera. No me sorprendió que no supiese leer, pues gran parte del pueblo no sabía hacerlo, pero para eso estaba yo ahí. Me pareció que no sintió pena ni nada parecido al dejar claro que no sabía leer. Le pedí que me acompañara camino a mi casa mientras le iba leyendo la carta. Eran unas cuantas líneas de pobre caligrafía. El contenido era asunto de dineros para la madre de Leonardo, que remitiría el hermano de este desde Estados Unidos. Cumplida la misión, el chico continuó caminando a mi lado. Me contaba sobre el pueblo, sus afanes y hasta el chismerío de las señoras. Era menos tímido de lo que creía al principio, pero sí parecía algo ingenuo o inocente. Por ello, cuando me dijo su edad, no me lo creía. Teníamos la misma edad y, sin embargo, yo bien podría ser un señor 10 años más grande que él al lado suyo. En la puerta de la casa que estaba ocupando, agradeció el favor y se echó a andar camino abajo por la empedrada calle. La semana finalizaba satisfactoriamente. El alumnado era entusiasta y eso daba un gran ánimo a cualquier profesor. Por la tarde, me recosté en la hamaca para leer La hojarasca de García Márquez, pero el vaivén y el aire fresco me arrullaron. La luz bajo mis ojos se consumió apenas cerrarlos. Un silbido cortaba el viento. Retiré el libro que reposaba en mi pecho, me incorporé y asomé la vista al patio. Una silueta tomaba forma a medida que mis ojos se ajustaban a ese abrupto despertar. Leonardo estaba ahí. Alzó la mano y saludó pelando una sonrisa que fácilmente podría vender pasta dental en televisión. Me acerqué para averiguar qué lo llevaba a mi casa. Vale decir que se refería a mí como profe y no por mi nombre, lo cual era entendible dado mi profesión, además de que muchas personas lo hacían a modo de respeto, pero francamente me incomodaba estando fuera del salón de clases, de modo que insistí que me hablase por mi nombre. Ezequiel, solo llámame Ezequiel, por favor. Como si se tratase de algo muy complicado, se rehusaba, o mejor dicho, pareció imposible, y contadas fueron las veces en que me llamó por mi nombre, o sencillamente lo hacía, pero sin tutearme. No insistí más y fui yo quien se adecuó a sus maneras, y tampoco lo tutearía. El punto es que el chico iba a invitarme a dar un paseo en motocicleta. Profe, perdón, Ezequiel, pues como sabe, en este pueblo no hay mucho que hacer en asuntos de diversión, al menos a lo que usted debe estar acostumbrado, así que quiero invitarlo a dar un paseo en moto. Su invitación era una bocanada de aire fresco, pues pese a los 3 meses que llevaba en el pueblo, poco conocía de este, de manera que no titubeé y acepté la invitación. Fuimos montaña arriba recorriendo senderos forrados de hojas secas. Paramos en un punto desde donde se apreciaba el pueblo. El esplendor de ese cielo que parecía más cercano me llenaba los ojos y me calmaba el alma. Absorto en el paisaje, olvidaba a quien me había llevado allí. Saqué los cigarrillos e invité uno a Leonardo, quien lo tomó, pero apenas si le dio una calada, siendo el viento quien lo consumiera. ¿De qué trata el libro que estaba leyendo? Es sobre la historia del entierro de un hombre, un médico misterioso y odiado al que sus vecinos quieren dejar insepulto. Al mismo tiempo es la historia del odio acumulado durante 25 años en Macondo, un lugar llamado a ser pocos años después famoso en el mundo entero.
Parece muy interesante. Sí que lo es. Si gusta puedo prestárselo. Dije esto a sabiendas que él no sabía leer. Con gusto lo aceptaría si supiera leer. Bueno, entonces vaya a la escuela y le ayudo. Mejor en su casa o en la mía, pues me daría vergüenza estar en el salón rodeado de niños. De acuerdo, podemos empezar cuando usted guste, le comenté sin esperar mucho de mi ofrecimiento. Sígame, dijo sin darme oportunidad de preguntar o objetar. Tenía cierta autoridad al hablar. Un amago de sonrisa se dibujó en mis labios y fui tras él. Un ojo de agua resplandecía al impacto de los rayos del sol. Pequeños arbustos y árboles bordeaban ese milagro de la naturaleza. Apenas pude dar alcance a Leonardo y en apenas unos segundos se hallaba parado en una gran piedra blanca, donde se despojó de su ropa. Yo me senté para descalzarme, bajando la cabeza para no mirar directamente al chico. Vamos, dese prisa, pues qué tanto tarda, me dijo con esa voz clara y grave como de pájaro cantor. Cediendo a ese grito, levanté la mirada y se me sobresaltó el corazón. Leonardo seguía en esa piedra blanca, erguido como una escultura, con una piel morena radiante, delgado y de brazos fuertes. A simple vista podía imaginar la fuerza de que era dueño, pues los hombres del pueblo mayormente suelen ser muy fuertes, con tremendas formas talladas a base de trabajo de campo. Volvió a lanzar un grito y fui consciente que yo seguía vestido, pues me perdí en la envidiable anatomía de Leonardo. Sentía pena de desnudarme, pero irse a nadar como Dios nos trajo al mundo era algo muy natural entre los hombres de esos lugares, y a nadie parecía preocuparle en absoluto dejar al aire las miserias. Sí que le falta solearse más, me dijo a modo de burla, y aunque quise seguirle con naturalidad su comentario, lo cierto es que podía imaginar mis cachetes rojos de pena. Entre el pudor y la vergüenza de verme tan pálido y sin ningún viso de abdominales, contrario a mi amigo, me puse en pie y fui a sumergirme en el agua. Él fue primero, así que lo admiré desde atrás, solo para terminar de sentirme humillado con sus perfectas formas. Pero solo sentir la frescura del agua, nada importaba. Era transparente, era tan transparente que podíamos apreciar pequeñas piedritas que centellaban. No era profundo. Nos recostamos algo alejados, pero lo suficientemente cerca como para ver su rostro sonriéndole al cielo. De ese hombre emanaba tanta calma que parecía estar siempre en concordancia con su alrededor. Imperturbable, esa palabra definía su personalidad. Pude relajarme como nunca antes. Cerré los ojos y escuchaba los suaves choques del agua en mis oídos. Ya no pensaba ni me importaba estar con las pelotas al aire, o mejor dicho, en el agua, a la vista de cualquiera que pudiera llegar a ese bellísimo lugar. Los golpeteos del agua en mis oídos eran insistentes. Abrí los ojos y miré a mi acompañante deslizándose hacia mí. Caminaba con medio cuerpo fuera del agua. Cuando lo tuve cerca, me puse de pie para platicar. El agua resbalaba desde su cabello y le llegaba al pecho, donde no había un solo vello. Subí la mirada a su rostro, solo para encontrarme con esos enormes ojos que a la luz eran ámbar puro. Antes de decirle alguna cosa, solo pensaba: Dios, qué hermoso es. Mirarlo es un embrujo. Estuve pensando diversas formas de cómo sumergir a mi nuevo aprendiz en el río de las letras. Y después de tanto, opté por leer con él la hojarasca y sobre la marcha explicarle la conformación de las oraciones y demás. Realmente sí conocía las letras, solo necesitaba quien lo encaminara a formar y leer palabras. Llegó temprano su primer día.
Apenas alcancé a comer y un silbido parecido a un pájaro repiqueteó desde el patio. Parecía entusiasmado, así que lo hice pasar para ir directo a la lectura. Nos sentamos en el pequeño escritorio, él a mi derecha. Yo leía las primeras líneas de la hojarasca e iba señalando con mi dedo índice cada palabra, para que fuera más sencillo para él relacionar las letras. Me detenía para preguntar si tenía algo que comentar. Yo llevaba la mano sobre la hoja y él la movió para señalarme una palabra que no entendió. El roce de sus dedos en mis manos me causó un cosquilleo extraño. Le aclaré la duda y proseguimos, haciendo pausas para explicarle algunas sílabas y así sucesivamente. Al final de la sesión discutimos sobre lo leído y al mismo tiempo le anoté varias palabras en su cuadernillo para que las replicara en una hoja. Era un buen aprendiz. El temor de no estar siendo un buen maestro hacía ruido en mi cabeza, puesto que no fue fácil concentrarme, pues había algo raro en su cercanía. Su mirada hipnótica, forma no intencional al parecer, pero tremendamente fuerte. El ámbar de sus ojos, brillante, en perfecta correspondencia con su piel igual. El blanco de su camisa daba toques angelicales a esa belleza montés. No había un ápice de arrogancia en su galanura natural. Ese hombrecito no tenía idea de su enorme belleza, y esto lo hacía mayormente bello. Cuando estuve a solas en la quietud de mi cama, ese rostro moreno, adornado con ojos felinos, no se apartaban de mí. Ese muchacho sencillo y simple como flor de campo se robaba mis pensamientos como si su sola presencia hubiera plantado un hechizo en mi alma. Ya eran 3 días en los que Leonardo no aparecía para sus clases. Tampoco lo había visto pasar frente a la escuela. A decir verdad, comenzaba a extrañar su compañía, al tiempo que sentía cierto arrepentimiento de haberlo besado, pues creía que eso truncaba su meta de estudiar y de paso arruinar una amistad que pudo haber sido muy valiosa. Por instantes me tentaba la idea de ir a buscarlo, pero tampoco tenía certeza de ser bien recibido o si le causaría algún inconveniente con su familia, de manera que abandonaba esas ideas rápidamente. Pero a la semana de no tener noticias, me dispuse en ir a buscarle. Llegué a su casa, saqué mi mano sudorosa de los bolsillos para tocar la puerta. Llamó mi atención esa casa hecha de adobe perfectamente levantada sobre un templete de cantera, muros de piedra y enormes vigas de madera bien labrada. Di un golpe leve, pero esa rústica y pesada puerta no emitió sonido. Pegué un poco más fuerte y noté que estaba abierta. Di las buenas tardes procurando que mi voz traspasara al interior. Nadie respondió, e instintivamente entré, al tiempo que hablaba intentando llamar la atención. «Pase», escuché, pero la voz era forzada, como un grito apagado, pero estaba seguro que era Leonardo. Caminé guiándome por su llamado y lo hallé recostado. La ventana estaba abierta, iluminando esa habitación que resguardaba al hombre que extrañamente no podía arrancar de mis pensamientos. «Acérquese, pensé que nunca me buscaría», dijo con media sonrisa. Tiró su sábana dejando al descubierto su cuerpo casi desnudo. «Tuve un accidente y quedé como un santo Cristo. No hay fracturas, pero tengo tantos raspones que no soporto el roce de la ropa y sigo adolorido». Me impresionó la calma con la que me describió aquello que francamente había sido un verdadero golpazo. Tenía moretones por todos lados y aún así sonreía. Su familia no se hallaba en el pueblo y tuve la osadía de proponerle llevarlo a mi casa mientras se recuperaba. Sabía que era algo arriesgada mi propuesta, pero aceptó sin el mínimo reparo. Era fin de semana, así que podría atender a mi convaleciente amigo. Lo instalé en mi cama, fui por medicamento y cremas para el dolor. Había tantos golpes y raspones que no sabía por dónde empezar, pero se negó en ir al médico. Se quedó en ropa interior y limpié sus heridas. Le di algo para el dolor y puse pomada en casi todo el cuerpo.
Cuando tuve que curar sus muslos, me temblaron las manos. Procuraba hacerlo rápido, pero forzosamente tenía que mirar. Supongo que mi cara enrojecida delató mis nervios y puso sus manos por debajo del ombligo, cubriendo aquello que saltaba a la vista contra todo. Las heridas del pecho eran pocas y casi estaban curadas. Aún así, apliqué un poco de crema lentamente, más de la cuenta creo. Deslizaba mis manos por ahí varias veces y repentinamente me sostuvo por la muñeca, diciendo: «Déjelo así, yo lo terminaré. Ya hizo mucho por mí». Me incorporé y noté que aquello que sus manos ya no cubrían estaba más levantado que al principio. De manera que entendí el por qué detuvo mis manos. «Prepararé café, ahora vuelvo», dije girando para salir de ahí y de paso relajarme. «Ezequiel», dijo con esa voz grave y alegre, «gracias por todo lo que hace por mí». Sonreí brevemente y salí de la habitación. Después de los medicamentos y el reposo obligatorio, Leonardo se hallaba recuperado. Ciertamente, bien podría irse en cualquier momento a su casa. No era lo que yo deseaba, pero sé que tendría que hacerlo. Me gustaba su compañía, comíamos juntos, leíamos, y en ese aspecto había mejorado muchísimo en los días que llevaba en casa. Las horas al lado suyo volaban, y parecía que él también la pasaba bien conmigo. Supongo es mejor que estar solo. Yo lo disfrutaba demasiado, al punto que solo pensar en su partida ya sentía extrañarlo. Una vez que recuperó su habitual fortaleza, nos íbamos a nadar al río y en ocasiones pescábamos también. Comíamos ahí mismo en el monte. Sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en un habitante más del pueblo, con las mismas costumbres. Me sentía muy bien por ello. El momento tan temido llegó. Estábamos tomando un café en casa cuando Leonardo me dijo: «Ezequiel, creo que es hora de volver a mi casa. Ya estoy más que recuperado y no quiero ser una carga para usted». «No eres ninguna carga, por el contrario, disfruto tenerte en casa. Creo que hacía mucho tiempo que no me sentía con tanta energía». «Gracias, también yo la he pasado muy bien, pero ya son muchos días, la gente habla, y no quisiera acarrearle problemas». Este comentario lo entendí directo. El mencionar que la gente murmuraba acerca del maestro del pueblo, conviviendo con otro macho, podría ser muy mal visto, aunque para mí era un sentimiento puro y natural. Me dolió pensar en que Leonardo tenía razón. «Quédate una noche más, Leonardo. Ya mañana retomas tu vida como es habitual». Me miró fijamente, casi sin parpadear. Yo estaba a la espera de su respuesta, con medio corazón fuera del pecho de tan acelerado. «Muy bien, así lo haré. Entonces disfrutemos esta noche y ya mañana volvemos a la realidad», dijo sin quitarme los ojos de encima. Esos ojos penetrantes que me hacían temblar las fibras más sensibles de mi alma. Seguimos charlando un poco más en la cocina. Yo hablé muy poco. Me hipnotizaba su plática y gozaba conocerlo más a fondo. Su cara de hombre, la ingenuidad de quien ha vivido poco y ese cuerpo esculpido de trabajo rudo. Me llenaba la mirada, aunque no me atreviese a acercarme un centímetro. Pasadas las 11 de la noche, se fue a dar un baño para irse a dormir, mientras yo preparaba la cama y el sofá que habríamos de sortear. Ya que estuvo listo, apareció frente a mí envuelto en una toalla, dejando ver la V de su abdomen. «Déjeme el sofá y regrese ya a su cama», me dijo mientras yo giraba de espaldas para poner almohadas nuevas, que no era más que pretextos para no poner atención en esa anatomía de escultura griega. Se metió desnudo bajo las cobijas en el sofá. Yo fui a darme un regaderazo. No lo necesitaba, excepto para apagar mi excitación. Apagué la luz para volver de la ducha e ir directo a mi cama
sin mirar de nuevo a ese chico que ahora me tenía embrujado. Cuando volví, me senté al borde de la cama para ponerme una camisa de dormir, pero unos tibios labios se posaron en mi cuello. La respiración caliente de Ezequiel llegaba hasta mis oídos. «Quédese así», dijo a modo de susurro, llevándome de espaldas a la cama, y no hubo necesidad de una sola caricia. Solo tenerlo cerca hacía arder mi piel. Me quedé mudo e inmóvil. Ezequiel se robaba todo mi valor, mi determinación. Me convertía en un ser sin voluntad, pero ardiendo de deseos. Se subió sobre mí y me besó suave. Yo parecía el inexperto, no movía un dedo. De besos tiernos pasó a besarme enloquecidamente. Decía algunas frases, pero a media voz, inaudibles, ininteligibles. Pero lo hacía tan cerca de mi oído con su aliento en llamas que yo lo traducía a un invite al placer. Por fin accioné mi sistema y lo abracé fuertemente contra mi pecho, pegados de los labios, enredados de la lengua. Mis manos bajaron y lo presioné en ese punto donde nuestras lanzas rozaban ardiendo una contra la otra. La fricción de nuestros sexos, besarnos bestialmente y acariciarnos impetuosos era algo que no había considerado. Lo imaginaba todo más tierno y lento, pero esto era más de lo que podía pedir. Empezó a lamer mi pecho y esos sensibles círculos que me derriten de deseo y antes me avergonzaba reconocer. «Ezequiel, quiero metérsela», me dijo como si suplicase que se lo permitiera. Algo que yo deseaba desde el momento que descubrí mis deseos por él. Era que abrí espacio para que se acomodara entre mis piernas. Lo besé, mordisqué sus labios, sus orejas. Lo llevé serpenteando hasta el lugar exacto. «Estoy listo, ve despacio», le dije casi como un sollozo. Apenas sintió la entrada, mojó la punta de su lanza, que ya de por sí estaba lubricada de forma natural. Dio varios toquecitos en la entrada, logrando mojar y hacer deslizar un poco eso que la naturaleza bien le había dotado. Y de repente ya estaba totalmente dentro. Exhalé, gemí, nada dolió. Lo abracé, me besó tierno esta vez y sincronizamos nuestros cuerpos en movimientos que permitían el goce, para quien da y para quien recibe. Éramos uno del otro, sin instrucciones expresas, todo lo entendíamos y lo llevábamos a cabo. No había necesidad de cambiar de posiciones, porque así, tal cual, perfectamente entraba y salía ese fierro. Yo no soportaría mucho, ya quería vaciar la fuente, pero me había topado con un joven insaciable. Aguanté lo que pude hasta que ya no hubo manera de detener la inundación. «Leonardo, ya no puedo más». Bajó el ritmo de sus movimientos y me dijo: «Venga, quiero que lo haga usted primero». Chupó las tetillas mientras iba al fondo. Entonces la lluvia tibia mojó nuestros cuerpos. Desperté complacido, aunque con un poco de dolor. Recuperé la vista en medio de la poca luz de la habitación y descubrí que Leonardo se había ido. El hueco en mi estómago era equiparable al vacío que dejó en casa con su partida. Suspiré. Sabía que se iría, pero la nostalgia era inevitable. La semana iniciaba, los niños estaban motivados y yo feliz de verlos crecer. Hice pase de lista y uno de ellos se puso de pie y me entregó un sobre. «Es para usted, profe», dijo y volvió a su lugar. Cuando los niños se retiraron, tomé el sobre para leer el contenido. Antes de abrirlo, supuse era algún mensaje de los padres de mi alumno, pero ni cerca de serlo. Era Leonardo diciendo: «Ezequiel,
No voy a negar que la pasé muy bien y mucho he aprendido de usted, pero una gran confusión se apodera de mí. Toda la vida sentí que algo andaba mal conmigo, como si un embrujo o hechizo causara mis emociones, y por ello sentía y pensaba diferente. Luego, lo conozco y poco a poco olvidé mis miedos. Disfruté el tiempo que pasé a su lado, pero de nuevo me invade la confusión y quiero mantenerme lejos, al menos por un tiempo. Gracias por todo. Un nudo en la garganta, un hueco en el corazón, ganas de llorar se apoderaron de mí. Por todo lo vivido con Leonardo durante meses, guardaba la esperanza de haberme ganado su corazón y su confianza plena. Tenía claro que él atravesaba esa etapa de negación, de confusión, esa lucha entre el deseo y el reproche. Pero tanta cercanía me hizo pensar que la confianza había ganado terreno. Creo que no fue así, pero me regaló días maravillosos que me hicieron sentir vivo. Llegué a casa. Su aroma aún flotaba en el ambiente. La almohada guardaba su sonrisa. El único embrujo que yo veía era el de su corazón robándose el mío. Qué pena que para Leonardo eso fuera algo negativo. Eleazar Román.